Y ahora bien, bajando un poco el puntero de nuestra ubicación geográfica, nos ubicamos en Honduras. Más recientemente se cumple un año del gobierno de Xiomara Castro. Y bueno, ciertamente fue un proceso electoral y recordamos también las escenas de la toma de posesión, una toma de posesión muy concurrida, con mucha expectativa ciudadana, no tan solo para los hondureños, sino también para el resto de la región. Sin embargo, me gustaría un poco una visión de balance de este primer año de gestión en la cual hay que comentar que esta semana se ocurre la noticia de la extensión de un estado de emergencia que comenzó en diciembre, pero que marca una preocupante tendencia del empleo de los estados de emergencia como un elemento de gobernabilidad. Convengamos que ciertamente la violencia urbana, el narcotráfico, las pandillas, la violencia política, porque ciertamente la violencia no tan solo está circunscrita al tema de, de la seguridad ciudadana, se ha cebado particularmente en Honduras en los últimos años. Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación de balance político y de gobernabilidad, Manolo, sobre todo considerando que Honduras tiene también importantes particularidades en lo social, en la parte sanitaria. La extensión también incluye el estado de calamidad en el ámbito sanitario hasta finales de 2023. Y en ese contexto, ¿cómo evalúas tú la gestión de Xiomara Castro un año después de llegar a la presidencia? Bueno, lo primero es decir que Honduras es un país tremendamente complejo, tremendamente difícil, ¿no? de analizar porque um, es un caso casi de estado fallido, ¿no? O sea, es decir, hoy a Honduras y después del grave impacto que supuso el huracán, ¿no? Para la economía, para las vidas humanas, ¿no? Para la infraestructura del país, es un estado extremadamente débil y un país muy, muy, muy afectado por el narcotráfico, ¿no? Que diluye cualquier lazo social, que hace muy difícil la convivencia, que genera enormes dosis de violencia. Estoy pensando en San Pedro Sula, por ejemplo, ¿no? Y esto se da en un ambiente de una bajísima institucionalización, ¿no? Hay que recordar que el antecesor de la presidenta Castro, Juan Orlando Hernández, está preso en Estados Unidos, ¿no? Y en espera de un juicio por delitos de narcotráfico muy, muy graves, y que su hermano ya fue condenado, ¿no? Ujú. Es decir, que de Exacto. alguna manera el crimen organizado en Honduras ha penetrado pues, a un espacio tan sensible como es la propia presidencia de la República, ¿no? Si a esto se añade que Honduras tenía un sistema de partidos, bueno, alguno puede decir que un sistema de partidos de corte oligárquico, pero que le daba cierta estabilidad a la política, basado en los liberales y los nacionales, pero este sistema se quebró con el golpe de Estado contra el presidente Mel Zelaya, es Ujú. decir, el esposo de la presidenta Castro, ¿no? Este golpe que acaeció hace 14 años fracturó uno de estos dos partidos, el Partido Liberal. Mel Zelaya era del Partido Liberal. Mel Zelaya no es que fuera un portento de virtudes en términos de la conducción del país, pero fue objeto de un golpe de Estado, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, uh, la presidenta Castro es elegida en un contexto de cambio político porque es un partido ajeno, que es el Partido Libre, el que llega al poder en Honduras, ¿no? Pero claro, llega al poder Xiomara Castro siendo la esposa del presidente derrocado, ¿no? Del presidente Emel Zelaya. Por consiguiente, ahí hay un primer problema que es saber realmente quién gobierna en Ujú. Honduras, ¿no? Sí, Si de hecho, gobierna incluso la presidenta o gobierna
el esposo diríamos, detrás del sillón presidencial, ¿no? Y Claro, y que esto, era uno de los elementos que estuvo muy presente En la campaña. desde la misma toma de Ujú. posesión. El Mel claro, Zelaya le decía por dónde sentarse, quién recibirse, en cómo ubicarse con la cámara, dónde deben sentarse Exacto. los invitados internacionales. O sea, fue muy notorio esa tutela, ¿no? exacto. Sí, Entonces, ese es otro factor de debilidad institucional, ¿no? Porque, claro, si tú tienes sí, a una presidenta que empiezas a tener dudas de cuál es su capacidad, correcto. si es genuina o es vicaria, pues ese es otro tema tremendamente serio, ¿no? Sí. Y claro, a todo ello, yo creo que añadimos ahora, bueno, pues lo que parece ser que es la epidemia centroamericana, ¿no? Y es la de gobernar en una situación de estado de sitio, en una situación de tener los derechos, ¿no? Es decir, de aplicar una política de mano dura, no solo por la utilización de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional en una determinada dirección, sino, como estábamos señalando, a través de la suspensión de garantías constitucionales, ¿no? Que digamos que es la vía del vecino país de El Salvador, ¿no? Y esto, pues, de nuevo, es otro frente que crea problemas de arbitrariedad, que crea problemas de nuevo, de inseguridad jurídica, claro. Claro, ciertamente es importante también destacar que de alguna manera, pues ante tal nivel de violencia, de alcance que tiene la violencia en Centroamérica en general, pero particularmente en Honduras, llama la atención que este elemento de alguna manera divide también la opinión pública. En ese contexto, Marisabel, ¿cómo pudiéramos entender incluso hasta la imagen que tiene el caso de Bukele, por ejemplo, es Ujú. particularmente saliente, pero Sí. que evidentemente hay un problema, que es el tema de la violencia y cómo Ujú. digamos, ha extendido su alcance no tan solo a importantes sectores de la sociedad, de la economía, sino también del propio Estado. En este contexto, ¿cómo pudiéramos entender que sea una gobernabilidad sostenible, digamos, apoyada con un bastón, Sí. por decirlo de alguna manera, en estos estados de excepción que ciertamente implican muchas cosas que son muy dañinas para el propio Estado de Derecho y para la propia cultura digamos, de la justicia, reparación y de credibilidad del sistema de justicia, de los cuerpos de seguridad del Estado y de lo que es la convivencia en un Estado de Derecho? ¿Cómo lo ves tú, Marisabel? Fíjate que ese es uno de los aspectos que a mí más me inquieta del análisis que estamos haciendo bueno, ya esto no es ni siquiera Honduras, esto es el Triángulo del Norte, porque aquí estamos hablando de, quizás desde el punto de vista ideológico, de dos realidades de, Sí, dos liderazgos que pudieran estar en las antípodas, ¿no? en teoría, ¿no? Pero en la práctica hay un común denominador y es que ante el fracaso de las instituciones por su debilidad, por su ausencia de capacidad desde el punto de vista de, no de persuasión, sino de enfrentar la impunidad de esta violencia que hay y que además ha tenido que recurrir al uso de prácticas que conocemos en el pasado, que son más propias de regímenes antidemocráticos, que entonces se han adoptado. Y lo que creo yo que nos debe inquietar a todos es que independientemente de si se trata de un gobierno de izquierda o de derecha, el problema está en que ese fracaso los lleva a utilizar la por eso yo decía, esto está minando el Estado de Derecho porque están utilizando prácticas de desconocimiento de derechos fundamentales para darle a la población una sensación de seguridad y de protección que en realidad no están en condiciones de dar, de proveer, sino es a través de organismos de seguridad ejecutando acciones que dan a entender que se están desconociendo derechos mínimos fundamentales. Esto puede que ayude a explicar, por ejemplo, por qué en el caso de El Salvador el presidente tiene tanto respaldo,
Pero en el caso de Honduras es preocupante porque se habla de que esta medida de extender es un estado de excepción, no, Sí, esa un emergencia. decreto de emergencia. No se sabe las consecuencias, no se sabe las implicaciones que eso pueda llegar a tener y el problema está en que se están acostumbrando estos regímenes que tienen poca capacidad para garantizar la protección de la ciudadanía, se están acostumbrando, se está convirtiendo en una práctica de hecho de tener que recurrir a estas medidas extraordinarias para lograrlo. Y que además, no es que lo logran del todo, pero hay una sensación de que se está haciendo algo y que se está combatiendo el delito, el crimen, porque en Honduras inclusive es un tema entiendo yo, de extorsión. La gente tiene que prácticamente pagar para poder transitar, para poder, en teoría, estar libremente transitando Y claro, particularmente en ese caso, llama mucho la atención que, bueno, estamos hablando de ciudades como Tegucigalpa o el mismo caso de San Pedro Sula, como decía Manolo, con unos niveles de violencia y de desenlaces mortales en Exacto, cuando interviene la policía o el ejército. Las probabilidades de que el desenlace de esa escaramuza sea en términos mortales es muy alta. Entonces, claro, aquí también hablamos de una desprofesionalización de las total. Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, pero también una ausencia importante, sobre todo en este año de gestión de Xiomara Castro, de lo que son propuestas, sobre todo dirigidas especialmente al Poder Político. Judicial, que es la otra variable importante que la gente, digamos, la ciudadanía quizás no sea tan mediático, porque evidentemente ningún político llega al poder prometiendo más jueces o prometiendo, digamos, más tribunales, ¿no? Pero ciertamente es un elemento que pareciera que está faltando allí, ¿no? ¿No te parece, Manolo? Así es, no tengo nada que añadir a lo que has señalado. Me parece que ese es un tema muy serio que ya digo que tiene que ver con construcción de institucionalidad. Y Honduras, bueno, de nuevo, si nos vamos a nuestros indicadores clásicos de calidad de la democracia y demás, es uno de los que está en la cola, no llega, no da el salto, no cruza esa línea del autoritarismo que ha cruzado Nicaragua, Venezuela, Cuba, ¿no? Pero está ahí, ahí abajo, ¿no? O sea, es un país que ha invertido muy poco en educación, que ha invertido muy poco Ujú. en construir estabilidad, o sea, donde, como decía antes, el Estado está muy poco presente. Ciertos, como también señalé, que ha tenido poca fortuna con desastres naturales y demás, pero también yo creo que sus élites políticas, sus élites económicas han hecho muy poco, ¿no? Bueno, Honduras también es un caso de expulsión de población, de una Tremendo. inmigración brutal, de una inmigración lacerante, y eso pues redunda en lo que estás señalando, ¿no? Sin duda alguna, Total. creo yo que el tema de la migración es uno de los elementos más importantes de esa opinión pública, ¿no? De ese voto con los pies que llaman, ¿no? Que no tan solo es el voto que emiten, sino también el voto que terminan conduciendo sus vidas a otros lugares. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, seguiremos en los próximos días evaluando digamos, la realidad de la región y volveremos nuevamente para la próxima semana. Gracias. Hasta Gracias. la próxima. Llegaste hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.